Hablando en la pausa acerca de las recomendaciones, del cómo han trabajado cada uno y cada una de nosotros en nuestras áreas para contribuir a la profundización del debate y en materia de ley de identidad de género, que es lo que estábamos viendo en el bloque anterior. El AFCA trabajó mucho el tema, el Consejo Nacional de las Mujeres, el INADI, ambos, incluso el INADI, previo a la ley de matrimonio igualitario, tuvo una participación activa como Estado para promulgar esa ley. Fíjense, el Ejecutivo promoviendo con publicidades en los medios de comunicación, llamando a la reflexión acerca de la igualdad, tanto que tiene que ver con el artículo 16 de la Constitución Nacional. Y me decías, Úrsula, que el Consejo Nacional de las Mujeres, vos me decías, Alicia, también, que el AFCA... A raíz de la línea 144 del Consejo Nacional de las Mujeres, AFCA sacó una resolución que le recomienda a los medios de comunicación audiovisual que cuando pasen una nota vinculada a un tema de violencia de género, en el GRAF pongan, eso es un servicio que se le da, que pueden llamar si conoces o padeces, si conoces o sos víctima de violencia de género, podés llamar a la línea 144 que hace atención las 24 horas, lo mismo hizo con el tema trata de personas. Estas son noticias, estos son resoluciones que hacen a cuando nosotras hablamos de construcción de la noticia con enfoque de derecho, nos parece que brindar una información útil es una parte fundamental de construir una noticia con enfoque de derechos. Interesante lo del enfoque de derechos porque ya es mucho más que enfoque de género. Es una es una perspectiva de derechos. Entonces vos en esa construcción de la noticia, Luciana lo sabe porque ya arma todas sus notas en ese sentido, en la parte gráfica, pero en la parte de comunicación audiovisual, nosotros como observatorio hicimos un monitoreo de violencia contra las mujeres el año pasado y realmente son muy escasas las notas que se construyen. Digo, una cosa es el hecho noticiable en sí, que es informe, y otra es la construcción de la noticia. Cuando nosotros hablamos de construcción de la noticia con enfoque de derechos, hablamos de emplear un vocabulario apropiado, por ejemplo, desterrar el término crimen pasional porque no existe. Y se ha logrado bastante. Y se ha logrado bastante en ese punto. En esa palabra, eso no significa que se logró. Punto, sí. Ahora, hay un montón de deudas, ¿no? Claro. Por un lado, yo tengo esta historia, aún siendo relativamente joven, de luchar contra las correctoras de un diario que me decían la palabra femicidio no existe, porque yo la ponía en cambio de crimen pasional, me la rebotaron y yo le decía, sí existe, pues la estamos construyendo y es la muerte de una mujer por ser mujer. Ahora, también, por ejemplo, me echaron de un canal de televisión diciendo que el género no importa. Son muy pocas, muy valiosas, como Mariana Carvajal y Liliana Hendel, las excepciones de mujeres que trabajan en la televisión y que tienen una clara mirada de género, pero hay una gran deuda pendiente de los medios públicos y como responsables de ejercer política pública y de los medios privados, también en su responsabilidad social, de incorporar primero una diversidad de mujeres, mujeres maduras, mujeres que tengan más peso, que no. En la Argentina vemos periodistas gorditos con un ojo desviado y hablan todo lo que quieren, pero a las mujeres sí tenemos que pasar por un corset muy difícil para muchas de las que hacemos periodismo, y es necesario que la televisión empiece a reproducir otros discursos. Que Fútbol para Todos recién empieza a incorporar una o dos figuras, pero como Ángela Lerena, pero son... La genia de Ángela Lerena, la genia no solo de sabe mucho de deporte, sino que somos grandes aliadas en la lucha por los derechos. Y quiero decir, todas las áreas estatales, todas, mencioné Fútbol para Todos para decir que también todos los espacios del Estado están armonizadamente en esta sintonía, ¿no? Progresiva. Que esté Ángela es un comienzo, vamos a por más, pero celebramos esto, quiero decir, están todos progresando. Qué época maravillosa nos está tocando vivir. Totalmente. Ximena, el INADI tiene una posibilidad de que la gente se contacte para hacer denuncias. Exactamente, se pueden comunicar con nosotros a través del 0800, que es el 0800 9923445, no, 2345, y si no a través de la página web que es www.inadi.gov.ar. Inadi.gov.ar, 0800 999 2345. Y el observatorio también tiene una forma de llegar. El observatorio tiene una página, nosotros recibimos los reclamos por también www.obserdiscriminacion.gov.ar. Ahora, estamos hablando de temas que claramente involucran el capitalismo. No podemos dejarlo fuera, porque hablamos de
periodismo, por ejemplo, una comunicación o unos medios con perspectiva de derecho. Y no podemos dejar de lado la discusión que se está dando hoy, ¿no es cierto, Luciana?, en el marco del capitalismo. Hoy es capitalismo con capitalismo debatiendo si el capitalismo productivo, el capitalismo especulativo, ¿cómo se lleva ese debate y esa tensión a discutir derechos y medios de comunicación, y sobre todo cuando tienen que ver con esta mirada que estamos pretendiendo tener? Bueno, la nota que escribí la semana pasada sobre este tiempo que emplean las mujeres termina con muchas políticas concretas que todavía nos falta aplicar, como la ampliación de licencias de maternidad, de paternidad, que es solo de 3 días, hablando de derechos de los varones, y el costo que se estipula para esa ampliación de licencias es de 13 millones de pesos. Yo ponía buitres abstenerse, las prioridades empiezan por casa. Me parece que esa es una mirada, digamos, una elige qué políticas públicas aplicar o no, y esto es una decisión económica. Y también, por supuesto, cuando hablamos de derechos de las mujeres, no es lo mismo una mujer de clase media con plata para contratar otra persona que ejerza los cuidados que las mujeres pobres, y que especialmente, por ejemplo, las nenas de sectores humildes, 13 de cada 100 adolescentes en la Argentina ejercen trabajo doméstico intenso que les impide estudiar como corresponde. Esto es la pobreza cruzada con el género en la Argentina. Y creo que también se traduce en publicidades, comentarios de comunicadores y comunicadoras acerca de la pobreza, cuando se relatan las noticias, o publicidades cuando ponen a lo sucio, ponen a lo que hay que alejar, siempre le ponen una gorrita, siempre le ponen, ¿no? Y el Estado, muchas veces hay que decirlo, vuelvo a insistir, somos personas cometiendo errores. Muchas veces el Estado también reproduce sobre la pobreza estereotipos, estigmatización. Creo que la publicidad del acedronar podría mejorar un poquito en el término de la gorrita. Digo, tenemos que seguir evolucionando. ¿Qué opinamos sobre este tema, compañeras? Sí, y hemos tomado también sobre publicidades que justamente estigmatizan a los chicos con la gorrita, tal cual vos los describías. Hay una publicidad de Sancor Seguros que es eso, es un chico representado como vos lo describís, como si no hubiera otra forma. También hicimos un informe importante sobre el término motochorros, como se dice, ¿no? Parece ahora que todos los chicos y chicas que andan en moto son sospechosos de ser ladrones, y realmente no es así. Hay una estigmatización terrible sobre eso. Hemos hecho un análisis, hemos hecho recomendaciones, pues es un término que lamentablemente se está extendiendo demasiado, entonces hemos hecho un análisis y una difusión general y un análisis así bien detallado de lo que implica el término motochorros, por darte alguno de los ejemplos, ¿no? Porque realmente es la estigmatización de la pobreza. Es la estigmatización de la pobreza, y creo que Úrsula, el INADI y también el Consejo de las Mujeres intervienen mucho en tareas de cómo se previene esta estigmatización, no solamente desde el Observatorio de Medios, cómo se previene la comunicación de la injusticia para denunciarla y no comunicarla, sino también en lo territorial, cuánta tarea hay que hacer, ¿no? En las escuelas, con las organizaciones sociales, con las organizaciones políticas, y cómo transformar la deconstrucción de la estigmatización de la pobreza en la denuncia de la pobreza. ¿Cómo lo hacemos? Les pregunto. Úrsula, les pregunto, sí, creo que... Ximena, Alicia, Luciana. Sí, creo que el periodismo se basa en la denuncia de la pobreza, en contar las realidades que viven las personas más humildes, porque si vos tapás eso, estás tapando las realidades de todo lo que todavía falta construir. En la Argentina está asignado el embarazo adolescente, mucho por accidente, aún con la ley de anticoncepción gratuita, mucho como proyecto de vida de adolescentes que no se ven un futuro. El desempleo femenino, por ejemplo, en las mujeres más jóvenes de 29 años, es del 16% contra un desempleo general del 6%. Hay cifras escandalosas de lo que todavía queda muchísimo por hacer, y la mirada específica del periodismo es eso, es mostrar todas las deudas pendientes que hacen que las pibas no encuentren trabajo y entonces terminen eligiendo como único proyecto de vida y no, por supuesto, como un deseo más que legítimo la maternidad. Lo que ocurre es que los medios son, por ejemplo, canales de televisión, que son casi todos empresas privadas,
privadas. Por entonces ya no hablamos de la libertad de comunicar, sino de la libertad de empresa, y muchas veces se comunica pobreza, no se la denuncia. No sé, creo que... Sí, es verdad. Sí. Bueno, primero yo creo que hay que buscar un orden, ¿no? Porque realmente es mucho el trabajo, como vos bien dijiste. Ustedes le buscan un orden. Para realizar, claro, el orden es esto, es romper con estos estigmas. Entendé que estás comunicando, estigmatizando y estás vulnerando un derecho, no porque lo pensemos nosotras sentaditas, porque hay leyes que amparan esos derechos de muchos y muchas. Me parece que es un paso fundamental, ¿no? Romper con estas estigmatizaciones y con esta naturalización de los estereotipos. Deconstruir surgió en el primer bloque de tu programa y es así. Yo convoco a deconstruir, desnaturalizar, desinvestir de todo lo que traemos. Me incluyo. Como funcionaria del Estado Nacional me incluyo. Como todos y todas estamos, como vos bien dijiste, formados. Bueno, hay que empezar a mirar al otro como un semejante. En ese sentido también hay otro eje fundamental que nos está quedando afuera del análisis, que son, por un lado, los adultos mayores y las personas con discapacidad. También han llegado reclamos y también trabajamos específicamente sobre esos sectores que también reclaman los derechos que los asisten. Y si también, si el Consejo Nacional de las Mujeres, si el INADI, siguen yendo a los territorios, explicándole a las personas que tienen derechos, ¿cómo no van a empezar a reclamar cada vez más si se empoderan, se organizan, se dan cuenta que hay una violencia, escuchan, se alfabetizan en ciudadanía y claro, tenés a personas reclamando? Totalmente. Y aparte, qué cosa la gente. Para no quedarnos solo en lo mal que se hace, quiero contar una cosa que es de ser una, ni siquiera mala práctica, pero que a alguien le dolió y en ese sentido lo tomamos como una mala práctica, en una publicidad muy famosa que hubo de una abuelita que vendía servicios de internet, que era muy graciosa. En realidad llamaron varias personas adultas mayores sintiéndose mal porque se las consideraba tontas y no aptas, y ya usaban Facebook y usaban todas las ventajas de las redes sociales. Entonces tuvimos una reunión muy amena con la agencia de publicidad, les explicamos cuál era el tono de los reclamos y vimos cómo la agencia fue progresando hasta que esa misma abuelita se puso de novia y mostró una imagen totalmente distinta a ser la abuela que permanentemente, estoy hablando de Speedy claramente, a ser la abuela que necesitaba del nieto, del hijo, de la hija, todo para asistirla en términos de tecnología, pasó a ser una mujer que se solventaba absolutamente como cualquiera que tenía un novio, que hacía chistes con el novio en ese sentido. O sea que vemos progresos, vemos que son tomados con esto, que son bien tomados y eso es una satisfacción. Digo, hay muy buenas prácticas también, como decimos lo malo, decimos lo bueno, a veces por intervención del observatorio y que son después replicadas por los compañeros comunicadores y las compañeras comunicadoras, y otras veces porque, bueno, se ve que es tanto, ellos mismos se dan cuenta que esa manera de comunicar ya no da. Hay materiales que producen los organismos acerca de cómo comunicar, buenas prácticas. ¿Llegan esos materiales a los periodistas, Luciana? No, en general no llegan porque también hoy hay una grieta, digamos, que no solo tiene que ver con lo político, sino entre la corrección que a veces se propone desde el Estado, desde la academia, y después la práctica periodística, que es una práctica muy urgida, en donde sigue habiendo mucho poder desde los jefes y es muy difícil discutir, y un oficio además también precarizado con sus propias reivindicaciones gremiales que falta escuchar por los distintos medios. Entonces hay todavía una diferencia. Yo creo que se tiene que llegar a una mixtura en donde seamos los propios periodistas los que podamos generar nuevas revoluciones, también con un enfoque que no sea solo de manual, sino con todo el oficio que también venimos ejerciendo. Y creo que también hay que estimular desde los medios públicos la llegada de periodistas con una mirada de derechos a las radios nacionales, como ahora ocurre en muchos casos, al canal público, distintos medios, para que se note que se puede hacer periodismo atractivo, divertido, interesante, inteligente, con esta mirada de derechos. Desde aquella lucha que nos recordabas, que nos contabas,
de aquella organización casi de llama a vos, para intervenir sobre una publicidad de piña colada que finalmente se logró, como dijiste, levantar, o sea, interrumpir su publicidad al aire, su exposición al aire, a hoy que estamos hablando con el Estado. ¿Cómo cambia, no, Luciana? Sí, es muy impresionante cuando lo relatás desde una vida de casi 20 años de ser periodismo, de 40 años de vida, y era hablar en el desierto, a que ahora exista una institución por 3 organismos, la Defensoría del Público con Cintia Ottaviano, que está haciendo un trabajo excelente, y que ya intervengan en políticas públicas. Bueno, es interesantísimo, es como te decía, la verdad que en la Argentina vivimos una revolución sobre derechos de género. Bueno, es una oportunidad extraordinaria. Ahora viene una pausa, viene un bloque. Vamos a hablar sobre los casos policiales, cómo los medios miran estos casos, qué violencias intervienen, cómo debemos repensar ese tipo de comunicaciones. Quédate, artículo 16, programa especial.